Vamos a comenzar con el Pirkei Avot, con el capítulo primero. Pero cuando se empieza a estudiar el Pirkei Avot, hay una Mishnah que está en el Tratado de Sanedrín, que es como introducción. Antes de comenzar, antes de la primera Mishnah, se acostumbra a leer una Mishnah muy conocida que dice: Kol Israel yesh lahem helek leolam haba, que significa que todo el pueblo de Israel merece una parte en el mundo venidero. Y sigue diciendo Sheneemar, como está escrito en Ishaya, Ve'amech ulam tzadikim leolam irshuares netzer matai maaseh adai leitpaer. Dice, tu pueblo, le dice Ishaya a Dios, tu pueblo, el pueblo de Israel, todos son gente justa. ¿Qué significa eso? Que en el interior tenemos el alma pura de Dios. Leolam irshuares, para siempre heredarán la tierra, y aquí es donde está insinuando la tierra, se refiere al mundo venidero, donde está la eternidad. Netzer matai, dice, ahí se van a arraigar el rebaño de mi plantación, que dice que lo que Dios plantó, maasei adai leitpaer, dice, las obras de mi mano que me voy a embellecer con ellos. Esa es una introducción que de alguna manera también hay varias explicaciones por qué la leemos antes del Pirkei Avot, por ser que el Pirkei Avot habla de muchos valores y a veces uno se puede desanimar. Yo no estoy en ese nivel de cumplir todo lo que está escrito en el Pirkei Avot, entonces yo no tengo ninguna esperanza. Por eso hace la introducción que todos tenemos alguna buena acción y vamos a merecer un mundo venidero. Obviamente que algunos van a llegar a un nivel más alto y otro menos alto, más bajo, depende de las acciones de la persona, pero todos tenemos derecho al Olam Haba, aunque hay ciertas excepciones de gente que llegó a un nivel de maldad y asesinó y se degradó a un nivel tal que pierde ese derecho, pero en general está diciendo que todo el pueblo de Israel. Quiero hacer una aclaración muy importante. Cuando dice Kol Israel no viene a excluir los que no pertenecen al pueblo de Israel, gentiles de otros pueblos, porque un gentil, y así lo dice también los Midrashim y en fuentes del Talmud, que es correcto, que hace buenas acciones, que cree en Dios y hay 7 preceptos universales que los cumple, también tiene derecho al mundo venidero, que es el que no se confunda o malinterprete. Bueno, esa es la introducción al Pirkei Avot. Ahora sí, comenzamos con la primera Mishnah del Pirkei Avot, que dice lo siguiente. Moshe kibel Torah mi Sinai umsara Yoshua, veYoshua lizkenim uzkenim lilvim. ¿Qué significa? Moshe, como todos sabemos, como nos relata la Torah, él recibió la Torah en el monte de Sinai. En el monte de Sinai, todo el pueblo oyó los 10 mandamientos cuando Dios se presentó, se reveló y dijo: yo soy vuestro Dios, que todos presenciaron ese evento impactante, único en la historia, donde Dios se revela al pueblo y lo oyen directamente. Pero además de eso, la Torah no es solamente los 10 mandamientos. La Torah son los 5 libros de Moisés, el Sefer Torah, que incluye 613 preceptos. Y esos 613 preceptos, Dios se los iba diciendo en los 40 años que estuvieron en el desierto del pueblo de Israel, como lo leemos en la Torah. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Habló Dios con Moshe diciéndole tal cosa. Daber el Bene Israel, diles al pueblo de Israel tal y tal precepto. Y así pasaba unos días y le iba diciendo otro precepto. Todo eso lo recibió Moshe y se los transmitió al pueblo de Israel. Pero además de la Torah, que después la escribió, que es lo que nosotros conocemos como el Sefer Torah, como la Torah escrita, además de eso está lo que se llama la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral, porque la Torah escrita solamente no la podríamos descifrar si no tuviese una explicación agregada. Es un ejemplo evidente. Nosotros todos los días nos ponemos el tefilim, que es una caja negra que tiene adentro unas perashiot, un pergamino con unas escrituras, tiene una cinta.
En la Torah no dice los detalles de cómo ponerse el tefilín. ¿Qué es el tefilín? Dice, será una señal en tu mano y totafot, que es una palabra muy extraña, entre tus ojos. Si no existiera en la Torah oral, la explicación de los detalles y el sentido de cada cosa, no podríamos descifrar la Torah. Entonces todo eso, como dice la Torah, que estuvo Moshe varias veces, 40 días y 40 noches en el cielo, y Dios se le revelaba constantemente, Dios le explicó a Moshe todos los pormenores de la Torah. Entonces se complementa la Torah escrita y la Torah oral. Siempre tuvo que haber un líder que conozca todos esos pormenores para seguir transmitiéndolo, porque nosotros hoy en día, después de 3.380 años, que conocemos todos los detalles de la Torah, es porque nos las transmitieron generación tras generación. Entonces, como introducción, en la primera Mishnah nos dice, Moshe fue el primero que la recibió de Dios, Umsaral Yoshua, su sucesor fue Yoshua, en español Josué, que es el siguiente libro, el de los profetas, que el primero es Yoshua. Yoshua fue el sucesor de Moshe y Moshe le explicó todos los pormenores a él para que se lo transmita al pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel lo estudió, pero alguien tenía la responsabilidad de no permitir que se olvide y de mantener el conocimiento total de todos los detalles. Sigue diciendo, Yoshua Lizkenim. Yoshua se lo transmitió a los ancianos, se refiere no solamente a ancianos de edad, sino así los llama a los sabios, a los grandes sabios, que cuando murió Yoshua, ellos fueron los que siguieron y mantuvieron la transmisión de la Torah. Uzkenim Bilbim. Los ancianos se lo transmitieron a los profetas, que también conocían toda la Torah oral, todos los pormenores, y ellos además hablaban con Dios, que fueron los grandes profetas. Okay. Y después los profetas, que tenemos el Tanaj. Tanaj significa Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Torah es la Torah de Moshe, los 5 libros, que es de Dios, que se la transmitió a Moshe. Nevi'im son los profetas, Yoshua, Shofetim, Shemuel, diferentes profetas. Y después de esa época, un Nevi'im Mesarúa le Anshe Knesset Agdola. Los Nevi'im se los transmitieron a los hombres del gran parlamento. Hubo un gran parlamento rabínico que incluía desde Esdras, Sofer hasta Mordejai, de la historia de Purim y demás, que pertenecían al gran parlamento. Y ellos establecieron muchas cosas muy importantes que las tenemos hasta hoy, textos del rezo y muchas otras cosas. Fue el parlamento más grande que hubo en la historia, de 120 grandes sabios que estaban calificados para poner reglas y demás. Y al margen hago un comentario, hoy en día la Knesset de Israel, Knesset es parlamento, tiene 120 diputados, que lo hicieron simbólicamente 120, recordando a la Knesset, al Sheikh Knesset, los hombres del gran parlamento. Aunque no tiene nada que ver, ¿no? Aquellos eran grandes sabios de la Torá y los parlamentarios actualmente, muchos no tienen nada que ver con los valores del judaísmo, algunos de ellos, algunos sí, otros no, pero bueno, representan el gobierno de Israel. Bueno, ahora sí, terminando la Mishnah dice, Hem amru shelosha devarim. Ellos, este gran parlamento, dijeron 3 cosas. Y hago aquí una aclaración importante, que obviamente que transmitieron muchas enseñanzas, eran 120 grandes sabios y enseñaron al pueblo de Israel un sinfín de enseñanzas profundas de la Torá y leyes y demás. Pero ¿qué significa que dijeron 3 cosas? Significa que estas 3 cosas la destacaron mucho y hicieron mucho énfasis en estas 3, considerándolas de suma importancia. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? La primera es Hebum Metunim Badin. ¿Qué significa Hebum Metunim Badin? Se refiere a los jueces y a todos nosotros también. A los jueces le dice, sean precavidos cuando van a dictaminar una sentencia. Llegan 2 personas que tienen un juicio. El juez oye a uno, oye a otro, y se le hace muy lógico decir, fulano tiene la razón. Pero dicen, no, momento,
tienes que estudiarlo a fondo, investigar, ver bien las pruebas. No a la ligera puedes determinar quién tiene la razón y qué es lo correcto. Eso es básicamente a lo que se refiere, porque si no sale un sinfín de injusticias cuando se hace sin una investigación y sin responsabilidad. Pero además de eso nos da una enseñanza muy importante. Todos nosotros constantemente somos jueces. A veces oímos que alguien hizo algo e inmediatamente juzgamos y lo culpamos y decimos ¿cómo puede ser? A cualquier cosa, leemos noticias y ya interpretamos y juzgamos. Y nos dicen aquí estos grandes sabios, Ebumetunim, sean prudentes cuando juzguen. Por eso dice en otro lugar, lo vamos a ver más adelante, juzga a toda persona para bien, porque puedes aparentemente interpretar mal, pero si investigas un poquito más, a veces te vas a dar cuenta que lo que parecía malo tenía su justificativo y no sabes en qué circunstancias lo hizo, por qué actuó de esa manera, por qué reaccionó. Entonces siempre hay que cuidarse y ser prudentes y analizar y no a la ligera sentenciar y determinar un juicio. Eso es algo muy importante porque lo aplicamos a veces con nuestra pareja, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea, con el prójimo. Constantemente somos jueces y muchas veces no somos prudentes y tomamos a veces la decisión o el juicio a la ligera. La segunda recomendación importante que nos hacen estos grandes sabios dice de Midu Talmidim Arbe, formen muchos alumnos. ¿Qué significa formar muchos alumnos? ¿O por qué nos dicen, destacando todas sus enseñanzas, esta recomendación? Dicen, nuestros valores y la Torá, uno puede ser un gran sabio, pero si se lo quedaría para él y no se preocupa que haya continuidad, transmitir esos conocimientos, hoy no tendríamos los conocimientos del judaísmo si no se hubiese cumplido esta recomendación que hicieron a Sheikh Knesset Agdolah, de cuidarse mucho de tener alumnos y de enseñar, no limitarse a que yo ya sé, yo no me preocupo, tenemos que preocuparnos por los demás y transmitir, enseñar. Pero observen que aquí utiliza un término muy particular, dice Ve'amidu Talmidim Arbe, y formen, hagan parar, dice formen a muchos alumnos, no dice enseñen, nos está insinuando también algo muy importante. No es suficiente con enseñar, hay que formar, porque alguien para que después se siga transmitiendo tiene que tener criterio, tiene que tener equilibrio, tiene que tener una formación correcta de saber cómo transmitir y saber los valores. Por eso dice Ve'amidu, formen muchos alumnos. Y la tercera recomendación que nos dan dice Ve'asu Seyag la Torah, significa pongan bardas para la Torah. ¿Qué significa? Una persona puede tener la mejor intención de cuidar todos los preceptos, tiene voluntad y quiere hacer el bien, pero somos seres humanos y constantemente cometemos errores. Entonces dicen, si tú quieres tomar una precaución, dice, para cuidar un precepto, tienes que a veces hacer una barda. ¿Qué significa hacer una barda? Vamos a ponerlo en el clásico ejemplo de una barda. Si hay en la carretera un precipicio y viene un coche corriendo, es muy fácil que pueda no frenar o esté lloviendo y demás y se caiga al precipicio. Entonces, ¿qué se hace? Poner una barda para que si no lo vio en el momento o no pudo frenar, que choque contra la barda y no caiga al precipicio. Pero esa barda no se pone al borde del precipicio, porque si uno en lo que le alcanzó a ver ya se cayó, entonces se pone unos metros antes para que si incluso rompió la barda pueda detenerse y no caer al precipicio. Y aquí es exactamente lo mismo, nuestros sabios nos pusieron a nosotros bardas. Un ejemplo típico, está prohibido prender fuego en Shabbat. Nos dicen también, no agarres el encendedor, se llama mukseh. Dice, lo tienes en la mano, uno inconsciente puede prenderlo y ya cayó. Entonces se pone una barda para que no llegara a caer
en ese rol. Y así pusieron un sinfín de bardas en carne y leche, que pusieron alejamientos para que no lleguemos a caer en eso, y así en muchas cosas pusieron bardas, alejamientos. Y uno también conoce sus debilidades y dice, si yo voy a ir a tal lugar, en tal ambiente, y eso me va a jalar y me va a llevar a cometer errores, entonces mejor no voy, me pongo una barda si yo sé que no puedo aguantarme. O si una persona tiene vicio de juego, por ejemplo, y dice, no, voy a jugar un poquito, pero sabe que empieza y después se pierde y hace daño a su familia y pierde su fortuna, entonces pongo una barda y no juego ni un poquito para no llegar, y así, etcétera. Justamente con esto terminamos la Mishnah, y quiero, en lo que estamos viviendo hoy en día, no podemos evitar hablar también de lo que se está viviendo todos nosotros, que estamos muchos encerrados en nuestras casas, pasamos Pesaj muchos solos. Yo la pasé, la verdad, por primera vez en mi vida solamente con mi esposa, ni los más allegados, aunque se querían venir, de ninguna manera, la pasé solo, porque justamente es aplicar lo que acabo de leer, lo que acabamos de leer en Pirkei Avot, lo que nos dicen nuestros sabios. Pon una barda. Uno dice, ay, pero yo me voy a cuidar. Es lo que está pasando hoy en día, la verdad, que a mí me tiene muy preocupado. Está sucediendo en Israel, en Estados Unidos y en México también. Digo, ese ya lo dije varias veces y lo vuelvo a reiterar. No, voy a hacer una fiestita. Somos nada más 20 personas, pero nos vamos a cuidar, vamos a mantenernos 2 metros. Ok, tú crees que te puedes cuidar, pero llega a suceder la emoción, uno se acercó, tocó algo, que se quitó el guante y no se dio cuenta, y uno puede contagiarse. Tienes que entonces poner una barda. No hago esto como algunos, lamentablemente, y lo digo con, la verdad en esto sí lo digo con enojo, porque eso es Hilul Hashem, y eso está degradando el nombre de Dios, y en vez de hacer una misa están pecando. La gente que oigo que todavía se reúne, no sé, en Polanco, en saloncitos, en edificios, y siguen rezando, creyendo que están haciendo una mitzvah. Y eso es un pecado porque están poniendo en riesgo vidas de otras personas. Hoy vimos justamente, hoy nos enteramos de la triste noticia que falleció el gran rabino Rav Bakshi Doron, que fue el rabino principal de Israel, que la verdad me dolió mucho, lo conocí de cerca, estuvo en mi casa, tuvo un Shabbat en mi casa y en muchas ocasiones estuve con él y demás, pero también, quién sabe, no quiero culpar a nadie, no saber, pero si poner bardas y decir, me alejo totalmente, y dice, no voy a hacer nada que pueda haber un riesgo, pero que empiezo a cuidarme y después uno se lo olvida, y cualquier detallito que ya provoca un contagio, eso se llama Basú Seyag la Torah. Bardas a la Torah, y eso es a la Torah, porque Hashem nos dice que cuidar la salud y no exponernos a nosotros y a otros. Eso es literal. Hoy justamente, más que casualidad, estudiamos la primera Mishnah de Pirkei Avot, que termina diciendo, Ve'asu seyag, pongan bardas, dice alejamientos, no te confíes, no hay forma de decir, me cuidé todos los detalles. Me olvidé que la superficie de la mesa la tocó, me olvidé que abrí la puerta y en eso no me fijé. No existe, hay varias personas reunidas, seguro que se pueden exponer y hay riesgo, y hay que tomar las medidas y las precauciones absolutas. Vamos a terminar con esto, Basú Seyag la Torah, y pedirle a Dios que ahorita vamos a cuidarnos, demostrar que apreciamos lo más valioso que Dios nos dio, que es nuestra vida, que tenemos la oportunidad aquí de hacer mitzvot, de superarnos, la vamos a cuidar, la nuestra, la de los demás, y Dios mediante, así lo vamos a pedir de todo corazón a Dios, que mande refuah shelema a todos los enfermos, que se quite ya este mal de la tierra, y que pronto podamos reunirnos ya para decir Kaddish en el Knis, para rezar, para hacer fiestas, bodas completas. Ahorita sustituimos este estudio, esta Mishnah, en lugar del Kaddish, que tiene mucho valor, de hecho más valor. Si alguien de los que están oyendo por esta reflexión decide superarse en algo, poner una barda, cuidarse en algo y demás, eso se dedica al Ilun Ishmat y tiene más valor todavía que el Kaddish. Lo digo con certeza. No significa que cuando se pueda decir Kaddish no hay que decir Kaddish. Hay que decir Kaddish y además estudiar Torah y más la Mishnah, que eso tiene muchísimo valor.